pasajes que nos ayudan mucho a entender acerca de Jesucristo también. Nos habla de Melquisedec, que dice, nos da bastante información de esta persona. Dice, era el rey de Salem. También para su información, Melquisedec quiere decir mi rey es justo. Era un sacerdote que vino a recibir a Abraham, de ser liberado a esos pueblos. Se está refiriendo al Dios que hacemos nosotros que sea nuestro rey. Mi rey es justo. Eso quería, o sea, nada más en su nombre estaba haciendo una proclamación de quién es verdaderamente Dios. Los nombres son muy importantes. Los nombres pueden tener, o sea, tienen su significado y pueden ser una proclamación poderosa a nivel evangelístico, a nivel de quién es verdaderamente Dios. Entonces dice que este rey era el rey de Salem, que hoy en día es Jerusalén. O sea, esa ciudad de Jerusalén fue apartada por Dios desde antes que Israel se estableciera como nación, antes de que hayan determinado que Jerusalén sería la ciudad de Dios. Ya en esta ciudad había un rey que era también sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Ya era una ciudad apartada. Y dice que este rey sacó pan y vino. Y algunos comentaristas dicen que pan y vino era un alimento común. Pero no podemos nosotros hacer como una comparación con lo que sería una Santa Cena, porque eso no fue. Fue un momento de sentarse con Abraham, como ahorita ustedes estamos comiendo, ¿verdad? Un momento para estar en compañerismo, en comunión. El Salmo 110 nos habla un poquito acerca de Melquisedec, el verso 4. Y ahí está hablando acerca de siervo de Dios, esperado por el pueblo de Israel. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Esto ocurrió cientos de años, y perdónenme que no he calculado cuántos, pero ocurrió cientos de años antes de que siquiera Aarón, el primer sumo sacerdote, hubiese nacido. Melquisedec fue sumo sacerdote delante de Jehová, el Dios de los ejércitos, y aquí está hablando del Mesías que dice, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. O sea, esto no es un sacerdote como lo fue Aarón. ¿Por qué tiene que hablar de Melquisedec y no de Aarón? Porque Jesucristo viene de la descendencia de David, no viene de la descendencia de Aarón. Entonces, la función de sacerdote viene de Melquisedec. Por esa razón, porque como rey viene de la línea de David, pero para ser sacerdote vino de ese sacerdocio de Melquisedec. Y él es ambos, ¿verdad? Es rey y sacerdote. Y no encontré mucho escrituras. Leí un comentario que decía que un rey no podía ser sacerdote y un sacerdote no podía ser rey, según la ley de Dios, y no los encontré las escrituras que pero ese no fue. Jesucristo sí. No, Por la Melquisedec, sí, él era el rey de esa ciudad y también era sacerdote del Dios Altísimo. Y Jesucristo también, rey, por la línea de David, y como les digo, sacerdote por la orden de Melquisedec. Y el libro de Hebreos nos habla de todo esto de Melquisedec. Vamos a empezar con Hebreos 5. Voy a leérselos del 5 al 11. Ahí habla de ser sumo sacerdote, de la orden de Melquisedec. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que
que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, o sea, Dios el Padre. Amén. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es al Salmo 110, verso 4, que acabamos de leer. En el verso 7 continuamos y dice, y Cristo, en los días de su carne, o sea, mientras era un ser humano caminando en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el 6:20 nos habla también, todavía estamos en hebreo, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, o sea, como un anticipo, digamos, ¿no? Hecho sumo sacerdote para siempre y según el orden de Melquisedec. Y este es el Melquisedec del que estamos hablando. No hay otro Melquisedec en la Biblia, por si acaso. En el capítulo 7 yo les voy a dejar tarea para la casa porque del 1 al 28 ahí habla del sacerdocio de Melquisedec, nos describe más de él, dice rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Y Abraham le dio sus diezmos. ¿Ves? Aquí está su nombre, incluso dice, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, que la traducción más correcta es mi rey es justo. Él era rey de Salem, que quiere decir rey de paz. O sea, Hebreos nos habla bastante. Mire, dice sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Eso también es una aclaración que cuando dice que le dio el diezmo, no fue el diezmo de todo lo que Abraham tenía. Solamente dio el diezmo de ese botín que acababan de recuperar de esos 4 reyes. Habla también acerca de nuestro Señor Jesucristo, que es obviamente más exaltado todavía que el sacerdote Melquisedec. Amén. Entonces, como les dije también, Melquisedec, esta situación con Abraham ocurrió cientos de años antes de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote. Melquisedec fue comparado con nuestro Señor Jesús, pero obviamente Jesús es el verdadero sumo sacerdote de un pacto más grande todavía, ¿verdad? En el verso 19, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Si no hubiese sido la intervención de Dios, Abraham no hubiese podido recuperar nada. Y este rey Melquisedec se lo dice y le dijo, bendito sea el Dios Altísimo, Él entregó tus enemigos en tu mano. Por eso que incluso al cantar dijimos, esta guerra es tuya, no es mía. Amén. Es de Dios. Y dice que después de esto, Abraham le dio los diezmos de todo. Esta es una de las partes que nos muestra que el diezmo es una forma de alabar a Dios. El diezmo no fue nunca parte de una ley, no fue un mandamiento obligatorio, sino que fue más que todo una respuesta del ser humano a lo que Dios está haciendo en la vida de uno. Esto es el claro ejemplo. Dios le dio esta tremenda victoria a Abraham. Fue por intervención de Dios que Abraham pudo vencer.